Bueno, muchachos, es hora de ver la segunda parte de lo que nos demanda el código para todo el tema de Home Load Calculation. La segunda parte, recuerden que la primera se llamaba General Lighting. Bueno, la segunda parte nosotros le llamamos Appliance Load. Y es que esta parte es muy interesante porque para mí es como la más fácil de todo el cálculo. ¿Por qué? Porque solamente depende de un artículo. Un artículo es el que nos va a decir lo que vamos a hacer con este cálculo de la segunda parte. No se les olvide, muchachos, que el objetivo del Home Load Calculation, no he cambiado este título en semanas, el objetivo del Home Load Calculation es que usted logre definir el tamaño del servicio o del main wire, el main panel, el main breaker, ¿sí?, de su casa, dependiendo de la carga o los circuitos ramales que usted tenga. Ya hicimos esta semana, la semana pasada, el cálculo inicial, que fue el General Lighting Load, que es la que nos define cuántos breakers y cuánto va a ser nuestra carga en potencia del área de nuestra casa para lo que respecta a la iluminación y a los outlets de uso general. Pero no todos los outlets son de uso general. No se les olvide que hay electrodomésticos conectados en su lugar, como lo dice el código, fastened in place. Entonces, para esos electrodomésticos que estén conectados en su lugar, el código tiene un tratamiento. No es muy largo, no es muy complejo, y les voy a pedir que si ya compraron su código del año 2023, por favor lo abran en el artículo 220.53. Y el artículo les va a decir algo así más o menos como: It shall be permissible, no mentiras, es permitido aplicar un factor de demanda del 75%, un factor de demanda del 75% al valor de la carga o al valor de placa de los appliances que estén por encima, por encima o mayores a 1/4 de HP o 500 watts o voltiamperes, como le quieran decir ustedes. Este factor de demanda no va a aplicar a. Entonces, quiero dejar claro primero esto. Vamos a aplicar un 75% del valor de la potencia sumada, calculada total, de todos los appliances conectados en su lugar. ¿Qué son los appliances conectados en su lugar? Ya ahorita hablamos de ellos. Que tengan una potencia por encima de 1/4 de caballo o 500 watts, como a usted le parezca más cómodo. ¿Por qué? Porque van a tener electrodomésticos que van a tener esta denominación de potencia. Y usted como electricista debe tener la capacidad, amigo mío, de saber esto a cuánto equivale en esto. O sea, cuántos HPs hay en voltiamperes o cuántos voltiamperes hay en HPs. Eso lo vamos a enseñar en el siguiente video. Por ahora, el código nos dice, vamos a aplicar un factor de demanda del 75% al valor de placa de los appliances que estén por encima de 1/4 de caballo o 500 watts. También nos dice el mismo artículo para 4 o más appliances, ¿sí? Entonces, si tenemos 4 o más appliances por encima de 1/4 de caballo o 500 watts, vamos a aplicar el 75%. No se les olvide, 4 o más appliances. Tomen apuntes. Porque es lo que dice el código. 75% para 4 o más que estén por encima de 1/4 de caballo o 500 watts. Dejando eso claro, el mismo artículo más abajito nos dice, este factor de demanda no debe aplicar para. ¿Ya tomaron apuntes? ¿Ya está claro lo primero que expliqué? Ok. Este 75% que estamos hablando
ya sabemos que va a aplicar para 4 o más appliances que estén por encima del cuarto de caballo o 500 watts o voltiamperes. No se les olvide que el código asume como voltiamperes iguales a watts. Entonces, también nos dice el mismo artículo, no se los copié, perdónenme, artículo 220.53. El mismo artículo nos dice que este factor de demanda del 75% no debe aplicar para 4 tipos de appliances. ¿Listo? Y esa appliance es, el orden no lo tengo aquí en mi cabeza, solo sé cuáles son los 4. Creo que les dice Electric Cooking Equipment. O sea, todo lo que son estufas eléctricas, hornos eléctricos, estufas de inducción, todo equipo o appliance de cocinar, ojo, no de cocina, de cocinar, que esté o que tenga la característica de que sea eléctrico, no va a entrar en ese 75% que acabo de mencionar. Número 2, Electric Space Heating Equipment. O sea, todo lo que son calentadores eléctricos no van a entrar en ese cálculo de los appliances. No entra, muchachos, no entra. Tercero, electric dryers. Electric dryers tampoco entran dentro de ese 75%. Yo sé, se están preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué si son los appliances? Calma, ya les voy a decir. Solo tomen apuntes. Apuntes de que estos no van a entrar dentro de ese cálculo del paso número 2. Electric dryers, secadoras eléctricas. Y por último en el código también tenemos las unidades de aire acondicionado. AC units. ¿Sí? Entonces, muchachos, por favor, vamos a aplicar el 75% para 4 del factor de demanda, para 4 o más appliances que estén por encima de un cuarto de caballo o 500 voltiamperes, para hacer el cálculo de los appliances, pero no se lo vamos a aplicar, no vamos a meter en nuestro cálculo a nuestras estufas, hornos o equipos de cocina eléctricos para cocinar, electric cooking equipment. No vamos a meter en nuestro cálculo tampoco a los calentadores, el electric furnace, el calentador eléctrico no va a entrar ahí, electric space heating equipment. La secadora eléctrica tampoco va a entrar ahí, electric dryer. Y por último, las unidades de aire acondicionado. Muchachos, esto que menciona el código es para casas, no quisiera decir normales, que pues no es que las otras casas sean anormales, pero aquí el código le falta un equipo y es el temita de la bomba de la piscina. ¿Sí? Y es que en algunos libros guía ustedes van a encontrar que aquí en esta lista también meten la bomba de la piscina. O sea, la bomba de la piscina no entraría a nuestro appliance load. Yo tengo ciertas discrepancias con esos libros guía. Sí, no estoy muy de acuerdo. Pero en nuestro método de enseñanza lo hacemos. Porque sería ese escenario o el otro que sería meterlo dentro de la carga de appliances. Y de los dos escenarios, el peor es sacarlo y darle un tratamiento especial a la bomba de la piscina para que el circuito quede un poco más calmado, menos cargado. Entonces, aunque el código no lo diga, ¿sí? Aunque el código no lo diga, pero eso lo voy a poner con otro color, ustedes van a dejar en su lista de equipos que no van a entrar al cálculo de appliances. Vamos a dejar como número 5 la bomba de la piscina, la pool pump. ¿Listo? Y esto, siguiendo un poco más el tema de irnos a lo seguro que de lo que diga el código. Yo soy muy poco amigo de ir en contra del código. Y si ustedes miran, hay libros guía que sí lo consideran, otros libros guía que no lo consideran, pero como les digo, muchachos, de los dos escenarios, este sería el mejor de los casos para hacer el cálculo. Entonces,
Vamos a hacer nuestro cálculo de appliances. Estoy dejando claro que ustedes ya tomaron apuntes y saben cuáles no van a entrar en los appliances. Son estos 5. Si usted pone en un rincón de sus apuntes estos 5, siempre va a tener claro cuáles entran en los appliances y cuáles no entran en los appliances. ¿Listo? Entonces, si ustedes dejan esto, listo, así como está, también le pegan una revisada al artículo, que es el que nos define cómo va a ser nuestro cálculo del paso 2 y el paso 3. Voy a poner una lista de appliances y juntos vamos a determinar si pertenecen a el cálculo del paso número 2. También quiero dejar claro, de manera breve, y es que sé que muchas personas, muchos maestros, cometemos la falla, porque me parece que es una falla, de decir que esto no entra en el paso 2 porque está a 240 voltios y no, eso es un error garrafal, eso no se hace, esa no es la razón de código por la cual estos appliances no entran en el cálculo 2. La razón real, muchachos, es porque cada uno de estos, incluso este amigo, están cubiertos por un código. Hay un código que le dice qué hacer con sus estufas. Hay un código que le dice qué hacer con sus equipos de calefacción. Hay un código que le dice qué hacer con sus secadoras eléctricas. Y hay un código que le dice qué hacer con las unidades de aire acondicionado. También hay un código que le dice qué hacer con sus motores. Sobre todo sus motores que tienen un tratamiento de carga continua, que pueden estar trabajando por 3 o más horas. Entonces, de manera breve, muchachos, de manera breve. No entran en el cálculo del paso 2 esta lista que les acabo de mencionar, primero porque el número 1 está controlado o lo demanda o le da, lo regula la tabla y el artículo también 220.55. O sea, si ustedes van a la tabla y al artículo 220.55, se van a dar cuenta que ellos le dicen qué hacer con este paso 1. También, con este appliance 1, con los equipos de cocina. El número 2, Electric Space Heating Equipment. Tampoco entra. Y ustedes me van a corregir, no estoy seguro, pero creo que es el artículo 220.81 o 82. Vamos a corroborarlo, quiero darles la información certera. Por aquí tengo un código 220. Electric Space, perdón, 51, no 81, 51 muchachos. 220.51. Él les dice qué hacer con Electric Space Heating Equipment. Mientras que el artículo que nos regula las secadoras es el 220.54. Y el artículo que controla las unidades de aire acondicionado es el artículo 440, muchachos. Hay un solo artículo completo solo para ellos. Mientras que el artículo de la pool pump le podemos dar tratamiento desde varios puntos de vista. El 220.17, si no estoy mal, permítanme de nuevo reviso. 220.18, discúlpenme. 220.18a nos dice qué hacer con este amigo. Y también todo lo que respecta al artículo 430.22 nos dice qué tratamiento darle a este tipo de motores con aplicación de carga continua. Entonces, ojo, quiero que quede muy claro, muchachos. ¿Por qué estos appliances que están aquí no entran en el cálculo del paso 2 para nuestro home load calculation? Sencillo, porque el código tiene un artículo que regula todos y cada uno de ellos. No es porque estén a 220. Indiferentemente del voltaje al que trabaje este equipo, tiene un artículo que dice cómo trabajarlos y cómo operar su carga, o si hay que aplicarle un factor de demanda dependiendo de su tamaño, o si hay un valor mínimo para considerar este appliance independientemente del valor de potencia que tenga en placa. Entonces, muchachos, tomen apuntes, por favor, ya saben. Estos no entran en el paso 2 porque el código tiene artículos específicos para cada uno de ellos. Bueno, dejando eso claro, ahora sí, siempre se me pierde el borrador. Dejando eso claro, ahora sí, vamos a poner una lista de appliances
y vamos a seleccionar juntos cuáles entrarían en nuestro cálculo y si los podemos considerar para aplicar ese factor de demanda del 75%, siempre y cuando sean 4 o más y tengan una potencia superior a un cuarto de caballo o 500 watts. Bueno, muchachos, aquí tenemos una lista de appliances que pueden estar en una casa promedio posible. En la mayoría vamos a tener estos appliances. Entonces, si a ustedes les dan una lista de appliances, y no es que se las den necesariamente, es que ustedes deben seleccionarlas. Si ustedes son constructores, son diseñadores, ustedes deben tener el set o las notas de los appliances a instalar en esa casa. Porque los appliances, como dice el artículo, que están fastened in place, que están conectados en su lugar, desde el momento de la construcción se supone deben quedar. Cuando ya la familia se pase a su casa nueva o remodelada, ya esos appliances deben estar en su lugar. Entonces, según lo que les acabo de explicar, y si no lo comprendieron, van a ver el video las veces necesarias hasta que el concepto quede apropiado en nuestra cabecita, ustedes van a seleccionar conmigo cuál de estos pertenece al paso 2. No se les olvide que el paso 2 se llama appliances. Y es el paso que estamos definiendo el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a marcar con la letra A lo que nosotros consideramos que sí pertenece a nuestro paso 2. Entonces, como les dije, electric oven. Eso es un cooking appliance. Eso no va en nuestro paso 2. Electric range. Eso también es un cooking appliance. La lista, ¿recuerdan? Eso tampoco va en el paso 2. Dishwasher. Eso no está en la lista, o sea que eso sí es un appliance. Entonces vamos a marcarlo con la letra A, este sí es. Electric furnace. Muchachos, el furnace es un Electric Space Heating Equipment, es un calentador eléctrico. Y también está en la lista que les mencioné antes de borrar, o sea que este tampoco entra en nuestro cálculo del paso 2. Disposal. Disposal no está en la lista. Eso quiere decir que este señor sí es un appliance. Electric water heater. No está en la lista tampoco. O sea que este señor también es un appliance. Ya van 1, 2, 3. Con buenas potencias, porque el dishwasher tiene 1500, el disposal tiene 1900, el water heater tiene 4000. Tenemos el trash compactor. El trash compactor tampoco está en la lista anteriormente mencionada. O sea que el trash compactor también es un appliance. Electric dryer. Uy, ese sí está en la lista. Este no es un appliance. AC unit también está en la lista, tampoco es un appliance. Y creo que ya con eso se cumplen los 4, ¿no? 2 estufas, el numeral 1, electric furnace, dryer, AC unit. La sump pump, no la confundan con la pool pump. Entonces, la sump pump no está en la lista, o sea que también es un appliance, muchachos. ¿Listo? Entonces, si ya sabemos cuáles son y cuáles no son, pues lo que nos queda a nosotros es hacer una parte, moverlos aparte en nuestro cálculo y hacerles el tratamiento que nos dice el artículo. Voy a cortar aquí. Bueno, retomando, muchachos. Ya aquí quedó la lista. Ya aquí quedó la lista porque me están llamando del trabajo. Pero ustedes son más importantes. Muchachos, ya quedó la lista de lo que ya consideramos que sí son los appliances. Entonces, hagamos una recapitulación. El código nos dice, artículo 220.53, nos dice, se permite aplicar o se debe aplicar un factor de demanda del 75% para 4 o más appliances que tengan una potencia por encima de un cuarto de caballo o 500 watts. A excepción de los que ya les mencioné, ya ustedes tomaron apuntes de eso. Ya dejamos claro que esos no son estos, ¿sí? Estos sí son nuestros appliances. Entonces, muchachos, tengan en cuenta que ustedes van a tener algunos appliances que funcionan a 240 voltios, así como hay unos appliances que funcionan a 120 voltios. No se les olvide que los appliances que funcionan a 120 voltios, ojo, los appliances paso 2, que funcionan a 120 voltios,
siempre van a tener la misma carga que está en la fase, la misma carga la vamos a tener en el neutro. Entonces 1500 voltiamperes para el dishwasher porque está a 120 voltios. El disposal también tiene 120 voltios, entonces va a estar a 1900 acá en el neutro. El electric water heater está a 240, él no tiene neutro, no lo ponemos en la carga del neutro. El trash compactor 1750, tiene 120 voltios, tiene carga de neutro. Y por último la sump pump a 120 voltios también tiene carga de neutro. En conclusión, muchachos, todos los appliances que funcionen a 120 voltios van a tener carga en fase y en neutro. Porque también tenemos que definir el tamaño de nuestro cable de neutro. A diferencia del paso 1 del General Lighting, que la misma potencia que nos da en fase también la aplicamos al neutro, en este caso ya vamos a encontrar appliances que funcionan a 240 voltios. Entonces esos no van a tener carga en el neutro. Repito, appliances. ¿Qué sacan ustedes la cuenta? 1500 más 1900 más 4000 más 1750 más 1600. Entonces aquí me da, corríjanme, 10.750 voltiamperes en la fase. Mientras que en el neutro tenemos 1500 más 1900 más 1750 más 1600. Y aquí me da 6750 voltiamperes. Y ya tenemos la carga total, muchachos. Ahora simplemente tenemos que hacer lo que el código nos dice que debemos hacer cuando se nos cumplen las condiciones. Les repito, si son 4 o más, 1, 2, 3, 4 o 5, sobrados. Y si tienen una potencia por encima de un cuarto de caballo o 500 watts, 1500, 1900, 4000, 1750, 1600, perfecto, se nos reúnen las condiciones. Una vez sepamos que esas condiciones se cumplan, lo que vamos a hacer es aplicar ese 75% de factor de demanda que el código nos dice. Por 75% y por 75%. Entonces, en el caso de la fase, son 10.750 por el 75%, nos va a dar una carga de 8.062.5 voltiamperes. Mientras que en el neutro, 6.750 por el 75% nos va a dar 5.062.5 voltiamperes. Y hemos llegado a la parte final del paso 2, muchachos. ¿Sí? Hemos llegado a la parte final de nuestro paso número 2. Ya tenemos el appliance load o appliances load según como el código lo manda. ¿Listo? No es un concepto que vamos a aprendernos en la primera vez que vean el video. Por favor, muchachos, véanlo las veces que sean necesarias hasta que nos apropiemos del concepto y sepamos. Entonces, espero les sea súper útil. Les deseo un excelente día y me voy a trabajar, muchachos. Se cuidan.